Hola amigos, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy les traemos el siguiente problema. Nos dicen que la función q de x viene definida como f de x dividido g de x y nos piden encontrar la derivada de q en 7. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la función f, una parte es una curva y otra parte es una recta. Tenemos la función g, definida por una parte recta a la izquierda y por otra parte recta a la derecha. Y entonces, dadas esas funciones f y g, nos piden hallar q' en 7. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a encontrar la derivada de la función q en 7? Pues tenemos que hacer uso de las gráficas que tenemos en pantalla, ¿verdad? Tenemos que hacer uso de la gráfica f, que sería este tramo curvo y este tramo recto, y tendríamos que hacer uso de la función g, que es este tramo recto y seguidamente este tramo recto, ¿eh? Y en base a eso encontrar la derivada de q en 7. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Por dónde pasa la solución? Bueno, la derivada de q, ¿sí? La derivada de q va a ser igual a el numerador, la función numerador derivada, la función numerador derivada por el denominador sin derivar, menos la función numerador sin derivar por la función denominador derivada. ¿Estamos de acuerdo? Función numerador derivada por denominador sin derivar menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Todo eso partido el cuadrado el cuadrado del denominador. Entonces, se requiere calcular la derivada de f en 7, el valor de f en 7, se requiere la derivada de g en 7 y la función g evaluada en 7. Repito, f' en 7, necesitamos f de 7, g' en 7 y g de 7. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular f' de 7? ¿Cómo sabemos que f' de 7 es igual a un cuarto? Bueno, entonces me piden la derivada de f en 7, ¿verdad? Y resulta que la función f en este tramo se comporta como una línea recta. Y la derivada de una línea recta es igual a su pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pendiente tiene f en este tramo? Va a ser la derivada de f en todos estos puntos, ¿de acuerdo? La derivada de una recta es su pendiente. Entonces, a mí me piden f de 7, f' en 7. Entonces, necesito calcular la pendiente de la recta en este tramo, ¿verdad? Eso va a ser igual a lo siguiente. Tengo un avance horizontal de 3 unidades y tengo un avance vertical de 1 unidad. ¿Estamos de acuerdo? Hagámoslo nuevamente. Tengo un avance horizontal. Tengo un avance horizontal de, como aquí mi x vale 3, entonces tengo 1, 2, 3, 4. Tengo un avance horizontal de 4 unidades. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a ponerlo en el color respectivo. Tengo 4 unidades de avance horizontal y de avance vertical tengo una unidad porque voy de Y4 a Y5, ¿sí? De Y4 a Y5, entonces tengo una unidad vertical. Entonces f' en 7 es igual a un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, tengo un avance en X de 1, 2, 3, 4 unidades y tengo un avance en Y de una unidad, entonces tengo que f' en 7 es igual a un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos f' en 7. ¿Sí? F' en 7 es igual a un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Va. F de 7 es fácil de hallar. F de 7 es fácil de hallar. La función f en 7 vale 5 unidades. F de 7 es 5 unidades. Ya lo tenemos acá. F en 7 vale 5 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora toca calcular G' en 7. Necesito G' en 7, ¿ah? Necesito la derivada de la función en x igual 7, en este punto, ¿ah? ¿Sí? Entonces recuerden que la derivada de una recta es su pendiente. Entonces, G' en 7 equivale a calcular la recta de este tramo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso lo podemos calcular de la siguiente manera. ¿Cuántas unidades en Y bajo 2 unidades? Voy de Y3 a Y1, ¿sí? Voy de Y3 a Y1. Entonces bajo 2 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Bajo 2 unidades. Menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Y en X avanzo 1, 2, 3 unidades. Entonces mi pendiente es menos 2 tercios y por lo tanto la derivada de G en 7 es igual a menos 2 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Menos 2 tercios. Necesito también G de 7 y G de 7 es fácil de calcular. G de 7 es una unidad. ¿Estamos de acuerdo? En X igual 7 la G vale una unidad. Entonces tenemos que G' en 7 es menos 2 tercios. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo tenemos y tenemos que G de 7 es igual a 1. Aquí está. Con los datos anteriores ya puedo encontrar yo Q' en 7, ¿verdad? Necesito F' en 7. F' en 7 ya lo tenemos. Es un cuarto. ¿Sí? F' en 7 ya lo tenemos. Es un cuarto. Necesito G de 7. G de 7 ya lo tenemos. Es 1. Luego necesito F de 7. F de 7 es igual a 5 unidades. Y por último necesito G' en 7. G' en 7 es igual a menos 2 tercios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya tenemos, repitiendo, ya tenemos F' de 7. Es un cuarto. Necesitamos G de 7. G de 7 ya lo tenemos. Es igual a 1. Necesitamos F de 7 es igual a 5. Necesitamos G' en 7 es igual a menos 2 tercios. Desarrollando todos los productos y sabiendo que G de 7 es igual a 1, ¿sí? Entonces, desarrollando todos los productos y todas las operaciones, llego a que Q' en 7 es igual a 43 doceavos. La derivada de Q
es igual a 43 doceavos. ¿Estamos de acuerdo? Para el ejercicio que viene es posible que necesitemos definir el tramo curvo de f. El tramo curvo de f es la función x menos 2 al cuadrado más 3. ¿Sí? El tramo curvo de f, es decir, esto, en la parábola corría 2 unidades a la derecha y subida 3 unidades en y, ¿sí? Corría 2 unidades a la derecha y subía 3 unidades en y. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se puede ver bien, ¿va? Este vértice está corrido 2 unidades a la derecha y subido 3 unidades en y. Entonces, el tramo curvo de la función f es la parábola x menos 2 al cuadrado más 3. Es probable que esa información la necesitemos en el ejercicio de tarea. Bueno, dicho lo anterior, observen una cosa, y esto lo quiero recalcar importante, como algo importante. En el punto negro que estoy dibujando ahorita, la derivada no existe, porque la tangente por el lado izquierdo, su pendiente es distinta que la tangente por el lado, es distinta que la derivada por el lado derecho, ¿va? Por el lado derecho, la derivada es la pendiente de esta recta, ¿va? Y por el lado derecho, pues la derivada de f, la derivada por el lado derecho, la derivada por el lado derecho, derivada por el lado derecho en x3, pues ya vimos que es igual a un cuarto, ¿va? Pero es claro que por el lado izquierdo, la derivada de f existe y tiene un valor, pero no es igual a un cuarto. La recta tangente al punto negro por el lado izquierdo, si se dan cuenta, la recta tangente tiene pendiente diferente. La pendiente roja es diferente a la pendiente negra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la derivada de f en 3 no existe, ¿sí? Si solo considero la parte izquierda, pues en x igual 3, ¿verdad? En x igual 3. ¿Sí? En x igual 3. Si solo considero la parte derecha, la derivada por la derecha se existe y es igual a un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? La derivada por la derecha se existe y es igual a un cuarto. Pero la derivada por la izquierda de 3 tiene un valor diferente, ¿verdad? Se observa de la recta tangente roja. Entonces, en f' en 3 no existe. ¿Estamos de acuerdo? Porque no hay concordancia entre la recta tangente roja y esta recta que viene acá, ¿no? La del tramo negro. Lo mismo sucede para la derivada en g de 4, ¿sí? La derivada por la derecha para g en 4 existe y sería una pendiente igual a menos 2 tercios, ¿no? Y la derivada en 4 por la izquierda existe y sería la pendiente que estoy señalando ahorita, ¿no? Que sería prácticamente un medio, ¿sí? Porque estoy avanzando 4 en x, ¿sí? Y estoy subiendo 2 en y. Entonces sería un medio. ¿Estamos de acuerdo?
un medio. Pero la derivada por la izquierda de g sí existe, es un medio. Y la derivada por la derecha también existe y es menos 2/3. Pero cuando yo las quiero juntar en una sola, resulta que la derivada en 4 no existe. Porque por la derecha tengo una pendiente que no coincide con la pendiente izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dicho lo anterior, queda como tarea resolver el siguiente ejercicio. ¿Sí? Sea la función p definida de esta forma, entonces encuentre p' en 2. ¿Sí? Yo defino p como el producto de f con g y me piden hallar la derivada de p en x igual 2. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, Dios es bueno, infinitamente bueno. No nos trata como merecen nuestras faltas y rebeldías. Aguarda pacientemente a que cambiemos de vida. Ya lo saben, esta es la tarea y nos vemos hasta la próxima.